Pablo Ceballos. Bien, bueno, voy a contar mi testimonio. Bueno, primero digo que antes me costaba muchísimo contar mi historia porque, bueno, la verdad que era muy dura para mí, ¿no? Yo creo siempre que todas las personas viven historias muy complicadas y yo siempre decía una frase, ¿no? Que, bueno, cada persona, la historia que vivió, sea lo dura que sea, para esa persona es un infierno, ¿no? Y bueno, yo lo tomaba así para mi vida y me costaba mucho contar mi historia porque he sido muy duro, muy rencoroso, odiaba mucho. Pero bueno, lo primero que cuento es que mi mamá era cristiana, entonces cuando ella era joven, conoció un chico que era mi papá, que es mi papá, digamos, pero no era cristiano, entonces él le dice, no, si nos casamos yo voy a empezar a ir a la iglesia y vas a ver que voy a cambiar, que esto, que el otro, bueno, puras mentiras, porque cuando se casaron, lo primero que hizo fue prohibirle ir a la iglesia y un montón de problemas que eso desencadena. Me acuerdo entonces que los recuerdos que más tengo de chico son que siempre habían muchas peleas, mi papá era muy violento, le pegaba mucho a mi mamá, tomaba muchísimo alcohol, no solamente eso, sino que éramos muy humildes y el dinero que entraba se lo estaba tomando o jugando, ¿no es cierto? Porque también le gustaba mucho los juegos de azar y todas esas cosas, ¿no? El casino. Entonces, se hacía muy difícil, ¿no? Pero los recuerdos que más tengo, por ejemplo, uno cuando tenía 6 años, es que mi mamá juntábamos dinero para comprar una Biblia, me acuerdo, porque ella me llevaba a la escuelita, a pesar de que me portaba re mal, porque en la escuelita dominical también me querían sacar de vuelo, porque la verdad que era muy terrible. Y me acuerdo que habían comprado una Biblia, habíamos juntado plata, en ese momento no me acuerdo si era 10 pesos que valía una Biblia, era una linda Biblia, y lo primero que hizo mi papá cuando la vio fue tirarla al fuego. No les miento, la tiró al fuego. Entonces mi papá odiaba a la iglesia, odiaba a Dios, pero la había engañado a mi mamá diciendo que si se casaban iba a ir a la iglesia. Era mentira. Yo también recuerdo otras cosas que por ahí cuando era chico mi mamá me llevaba a la iglesia y mi papá entraba borracho a la iglesia llamando a mi mamá para que salga de la iglesia. Son cosas que no sé, que te trauman un poco, podría decir, ¿no? Cuando no tenés al Señor. Y como me portaba tan mal en la escuelita y no quería ir, la verdad que no fui más a la escuelita, como a los 10 por ahí ya no quise ir más a la escuelita y la verdad que tampoco había aceptado a Cristo. Por ahí sí dicen, ¿quién acepta a Cristo? Y uno levanta la mano, pero porque todos lo levantan, pero realmente no entiende lo que Cristo hizo por uno. Entonces fui creciendo con un odio hacia mi papá porque, claro, él era re violento, golpeaba a mi mamá, golpeaba a mis hermanos. Y lo peor de todo es que a mí me decía que yo no era su hijo, porque vos ves la foto de mi hermana, a mi hermano, y son blancos, una rubia, y yo salí café, color café, digo. Así que era complicado. Él me decía, vos no sos mi hijo, me lo decía en la cara, me lo decía. Entonces crecía más con un odio hacia mi papá y sobre todo la violencia que había en mi casa, que yo decía, no sé, en algún momento lo voy a matar, pensaba. Estoy siendo muy sincero, ¿no? Entonces me crié con eso, llegué a la adolescencia y ya empecé a hacer cosas que no tenía que hacer, sobre todo también pensaba muy mal sobre la iglesia porque por ahí el grupo de jóvenes que había en ese tiempo en la iglesia, que mi hermano iba a la iglesia más grande, por ahí yo lo veía que eran muy burlescos, qué sé yo, un montón de cosas, entonces por ahí no quería ir. Pero un día, como a los 14, creo que fue en el 2007, me invitan a un torneo de fútbol, era un torneo de fútbol evangelístico, un vecino me vio que yo estaba en la calle ahí y me dijo si quería ir a jugar a la pelota. Le dije que sí, él me dijo yo te pago todo, me dijo bueno, me llevó al torneo, la verdad que jugué a la pelota, todo, me gustó mucho lo que hacían, entonces fui el sábado siguiente a la reunión de jóvenes porque me habían invitado, vi que el grupo ya había cambiado un montón, o sea, eran otras personas, habían algunos chicos de mi edad también, muy pocos, y entonces participé ese sábado, después al tiempito hubo un retiro espiritual de jóvenes y adolescentes, que también fui, pero como yo andaba medio travieso, me acuerdo que en ese retiro, voy a ser muy abierto, ¿no? Bueno, después no, se van a sorprender de muchas cosas, pero en ese retiro yo había llevado pochirrán, me acuerdo, sí, pochirrán, bolsitas, y estábamos en el medio de la cordillera, allá en Mendoza, pero en el medio, en la mitad del retiro, por ahí los últimos días, me di cuenta que no sé qué estaba haciendo, sinceramente estaba paveando, estaba, no sé, querías, no sé, tal vez o llamar la atención,
la falta de amor que uno tiene y un montón de cosas creo que reaccionan así en un chico. Entonces, me acuerdo que salí de estaba en el medio de la alabanza, salí porque no sé, la alabanza también me estaba llevando a tal vez a quebrantarme. Entonces fui a hablar con un hermano que se llamaba David Tirado de Mendoza y bueno, le conté a él un poco lo que estaba haciendo, bueno, me arrepentí, pero todavía no había aceptado a Cristo, todavía no había aceptado a Cristo. Después pasó el tiempo, en 2008, en un diciembre, había hecho un viaje a San Juan con mi familia, vuelvo y digo, voy a pasar a la iglesia, voy a pasar, era un domingo, pasé a la iglesia y recuerdo que el pastor estaba predicando el Evangelio, dijo, eh, bueno, habló sobre la condenación, lo que Cristo hizo, y yo dije, no, yo no quiero la condenación, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, y ahí me arrepentí de mis pecados. Pero todavía faltaba un cambio, porque había muchas cosas en mi vida que el Señor tenía que sanar. Era la relación con mi papá, con mi familia, y sobre todo porque yo me había criado, yo digo, no, que me crié tal vez sin padre, o sea, sin el afecto, sin el amor de mi papá, y entonces tenía eso, todavía me faltaba muchísimo eso en mi vida. Y en la iglesia yo siento, y yo lo digo abiertamente, ¿no? Que el Señor, a través de los hermanos mayores y maduros, el Señor me demostró el amor que tal vez me hacía falta, ¿no? A través de los hermanos, lo sentí ahí en la iglesia, muchos hermanos que me cobijaron en su casa, me discipularon, me atendieron muy bien y yo sentía ese amor porque es como que te dicen, lo peor de todo, bueno, yo digo lo peor de todo porque encima ellos te decían, vos sos, a veces me decían, vos sos el hijo que yo quería tener, o vos, o hijo, y tal vez de mi papá no lo sentía. Entonces me era difícil. Pero y encima cuando me empecé a poner las pilas, mi papá me puso la traba de que no me podía bautizar en iglesia y si me bautizaba me tenía que ir de mi casa. Ya era el colmo. Y lo peor de todo que encima por ir a la iglesia ya tenía diferencias con él. Entonces se hacía muy difícil, todo se hacía muy cuesta arriba. Los problemas en mi casa seguían estando porque, por ejemplo, vos ibas a la reunión el sábado y qué lindo, servías, cantabas, estabas con los jóvenes, jugaban, salían, pero después llegabas a tu casa y encontrabas a tu papá borracho peleando. Entonces, no sabías qué pasaba, por ahí a veces me acuerdo que oraba y decía, bueno, que el Señor gobierne mi casa, que las tinieblas se vayan, oraba así, me acuerdo. Pero pasa el tiempo, pasa mucho el tiempo, llega un momento que me alejo del Señor porque la verdad que la situación en mi casa, más yo también soy consciente de que en ese momento tal vez no estaba orando ni leyendo mucho, y el diablo es muy astuto, sabe cómo utilizar también o influenciar a veces externamente a los hermanos. Y me acuerdo que tal vez yo puedo decir que por ahí tuve alguna diferencia con algunos hermanos que me termino alejando de la iglesia. Yo amaba mucho a la iglesia, la amo, ¿no es cierto?, la iglesia, pero amaba mucho la iglesia en ese momento y yo estaba sirviendo, hasta tenía llave del local, todo, con 18 años, 17 años, pero con esa diferencia, más lo que pasaba en mi casa, la estrada de mi papá que no me dejaba bautizar, decido alejarme de la iglesia y otra vez volví a los caminos de antes, me llené más de odio contra mi papá y lloraba muchísimo también porque deseaba mucho ir a la iglesia, pero el orgullo que tenía en el corazón por la diferencia con tal vez con un hermano no me permitía ir a la iglesia. Y más que no estaba orando ni leyendo, el odio ese se fue mucho más grande, pero llegó un momento en que el Señor me empezó a quebrantar, a quebrantar, a quebrantar, a tocar muchísimo, y tuve muchas equivocaciones, tengo que decirlo, tuve muchas equivocaciones, cometí muchos pecados, pero el Señor me empezó a trabajar duramente y en el 2013 me acuerdo que quise ir a un retiro espiritual. Ahí en ese momento, yo voy a contar abiertamente muchas cosas, ¿no? En ese retiro espiritual, era en Mendoza, venía un predicador de Córdoba, Ricardo Cosar, y yo me acuerdo que le dije a los ancianos que yo quería el retiro, pero no, pero nada más. Y me juntaba mucho con un muchacho que se llamaba Cristian Zapata, él había estado preso en el COSE, era un guachero que le decíamos nosotros en Mendoza, un guachero para menores de edad, y él andaba siempre en cosas muy pesadas. Yo no estaba tanto con él, pero sí hacía muchas cosas, como tal vez a veces probar droga y un montón de cosas así. Es más, tengo que decir que a veces a las reuniones de jóvenes íbamos a veces, antes habíamos probado droga y después íbamos a la reunión de jóvenes, entonces era muy, no sé, había llegado a un extremo la locura, creo. Cuando llega el día del retiro, yo había pagado mi retiro espiritual, los ancianos me dicen, vos no podés ir al retiro espiritual, me dicen, porque vos estás diabolizado, satanizado, vos influís en los chicos de una manera que muy negativa, vos rompés, vas a quebrantar el espíritu del campamento, me dijo, vos no podés ir al retiro. Yo me acuerdo que me fui triste, fui a buscar la plata a la casa del tesorero, me largué a llorar porque yo sí quería cambiar,
el Señor ya iba tocando cosas en mi vida, pero bueno, me sorprendía la actitud de los ancianos de decirme, no, vos no podés ir al retiro. ¿Cómo me va a prohibir ir al retiro si yo quiero cambiar? Bueno, el líder de jóvenes de ese momento me agarra, me manda un mensaje, me acuerdo, y me dijo que él iba a hablar por mí para ver si me daban permiso. Bueno, habla por mí, me dejan ir al retiro, me acuerdo, pero me dicen, te vamos a estar vigilando, me dijeron, ¿vio? Cuando me dijeron, te vamos a estar vigilando, a mí prendió así la rebeldía de vuelta. ¿Cómo que me van a estar vigilando? Con más razón, fui al retiro para ser más rebelde todavía. No sé, como que funciona todo al revés. Entonces fui al retiro, me acuerdo, y estaba este muchacho Cristian Zapata. Entonces había un muchacho en el retiro que él tomaba muchas pastillas fuertes porque tenía un problema. Con este Cristian Zapata le sacamos pastillas. Entonces me acuerdo que estaba por empezar la primera reunión cuando va a entrar este Gardo Cosar. Y yo me acuerdo que me tomé esa pastilla, que cuando entro a la reunión yo lo vi que tenía dos cabezas ya. No sé, me hizo tan mal el efecto que yo me acuerdo que tenía dos cabezas y le decía, tiene dos cabezas, le decía a este muchacho. Después agarro y ya lo veo que tenía más cabezas, entonces ya estaba alucinando. Lo único que recuerdo que la reunión era como a las 8 y yo reaccioné como a las 10 y media de la noche, 11 y media, y estaba lavando mi plato. Eso es lo único que recuerdo de ese retiro en ese momento. Y me acuerdo que el predicador, yo sé que tuvo un tacto, se acercó a mí, no sé cómo, creo que es de Dios, fue de parte de Dios, ¿no es cierto? Se acercó de mí de una manera muy especial, y supo cómo hablarme. Me acuerdo que termina el retiro, llego a Mendoza y yo voy a hablar con el pastor y le digo que yo quería arreglar mi vida, que ya me había cansado de cómo las cosas que estaba haciendo. Le pido perdón también por las cosas malas que había hecho también, si hice algo en contra de la iglesia. Y me acuerdo que termino de hablar con el pastor y estaba este muchacho Cristian Zapata y él me dice, mirá, me salió una changuita, él tenía que, no sé, entregar unas armas o algo así, ¿no es cierto? Porque era bien villero y había estado preso, entonces era medio picante. Entonces él agarra y me dice eso, entonces le digo, pero ¿qué no aprendiste nada en el retiro? ¿Qué no vas a cambiar? ¿Qué no pensás hacer nada de tu vida? Y me dice, ¿qué te hace el cristiano vos? Si vos sos esto, lo otro, que bueno, me recontra deliró y se fue. Él se va y yo no lo vi por 2 semanas, creo, más o menos. Cuando me encuentro a su papá un día en la calle y le pregunto por Cristian y él me dice, Cristian se tuvo que escapar, se tuvo que ir a Buenos Aires porque lo querían matar acá. Todo por ese negocio que tenía que hacer. Si yo me iba con él, seguramente también me hubiese escapado, pero gracias a Dios pude tomar una buena decisión a tiempo y arrepentirme, ¿no? En el caso de él, bueno, terminó re mal, se tuvo que escapar a Buenos Aires y en Mendoza, bueno, lo quieren matar. Pero bueno, yo de ese momento, de esos años, ya empecé un cambio, empecé de vuelta a estar más firme, pero también arrastraba las consecuencias de lo que había hecho anteriormente, alejado del Señor. La verdad que tengo que admitirlo, que arrastré muchas consecuencias, pero el Señor, yo creo que una vez le pregunté a un hermano joven, le digo, ¿vos crees que el Señor me va a castigar tanto por los pecados que cometí? Y él me dijo, el Señor castiga, me dijo, pero también tiene misericordia, me dijo. Me acuerdo muy bien esas palabras y su misericordia me dijo, bueno, es más grande que los cielos, me había mencionado un versículo. Y bueno, yo soy consciente de que el Señor tuvo mucha misericordia de mí, mucho amor, yo creo que tiene un trato muy especial conmigo, lo tiene con todo, ¿no? Pero bueno, depende de uno sentir ese trato especial. Y bueno, al tiempo me bauticé, bueno, estuve en Río Negro en 2015, después volví a Mendoza a un campamento, que fuimos a misiones, después en Mendoza me bauticé, empecé firme el camino del Señor. En 2020 viajé a Salta, me habían invitado a colaborar en un campamento de adolescentes. Después los hermanos de ahí me piden que me quede a colaborar en el campamento de jóvenes. Después el campamento de niños, ya estaba re cansado de campamento. Y ese año los hermanos menos me proponen que me quede en Salta a colaborar, que ellos oraban por alguien que fuera a trabajar con los adolescentes en ese momento ahí, en el 2020. Así que estuve con los hermanos, yo creo que ese año fue un momento de preparación también, de muchas pruebas, porque también era un joven que me las recreía en el sentido de que por ahí, que sos joven, que puedes trabajar, que tenés tu plata, que tenés tu comodidad en tu casa y todas las cosas que puedes tener cerca de tu familia y de los amigos, pero me llevó a Salta, donde la verdad que el Señor me probó muchísimo, estoy seguro de eso, y conocí hermanos que me han tratado muy bien y me enseñaron muchísimo a través del ejemplo, como el pastor de Salta lo digo, el ejemplo del servicio que tenía él hacia la obra y el amor. Y después cuando hablé con Eduardo, entendí orando también que tenía que venir acá al Maitén. Y bueno, la necesidad que hay aquí en el Maitén es muy grande, muchos chicos con vidas destruidas, que por ahí me identifico mucho con ellos, porque
por ejemplo, vienen a la reunión acá y qué lindo, la pasamos todos, disfrutamos, pero después ellos llegan a su casa y ahí está la realidad, como me pasaba a mí. Entonces se hace muy difícil y creo que bueno, creo que por eso también decidí yo servir al Señor a donde me lleve, ¿no? A donde haya necesidad, porque he sido un joven que el Señor ha tratado mucho conmigo y ha tenido mucha misericordia y bueno, yo también quiero darle algo al Señor y decidí darle mi vida sirviendo donde me lleve. No digo que soy un misionero, pero me gustaría hacerlo en algún momento, bien así, digamos, con todas las letras, ¿no? Pero bueno, esta es un poco mi historia, no sé si me excedí un poco del tiempo, Eduardo, pero bueno, solamente eso. Bien, gracias Pablo, que el Señor te bendiga, gracias por tu colaboración en el día de hoy. Y desde acá siempre estamos orando por la obra allí en el Maitén. El próximo tema de alabanza es ¿Cuán grande es Dios?